Az Unió tagállamainak és az intézményeinek kell meghozniuk, nem a magyar elnökségnek. A magyar elnökség problémákat vet fel, és javaslatokat tesz az Unió békéje, biztonsága és jóléte érdekében. Hola amigos, he encontrado y traducido para ustedes un episodio asombroso que tuvo lugar recientemente en el Parlamento Europeo, donde las pasiones literalmente se desbordaron. Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, tuvo un acalorado y contundente debate con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo que provocó una explosión real de emociones en la sala. Les recomiendo encarecidamente que vean el episodio hasta el final. Creo que este momento pasará a la historia. Empecemos con el contexto. Viktor Orbán presentó en el Parlamento Europeo un informe sobre los resultados de la presidencia húngara en el Consejo de la UE. Y aquí comenzó algo que es difícil de describir con una sola palabra. Para que entiendan cuán cálido es el recibimiento del Parlamento Europeo hacia Hungría y hacia Viktor Orbán, a quien en algunos círculos llaman agente del Kremlin y amigo de Vladimir Putin, presten atención a la reacción de los partidos de izquierda. Recibieron con júbilo el final de la presidencia húngara, cantando la canción del movimiento partisanos italiano Bella Ciao, insinuándole a Orbán: es hora de irse. Pero Viktor Orbán no es de los que se rinden. Más tarde tomó la palabra nuevamente y literalmente destruyó al equipo de la Comisión Europea por su tendencia a la confrontación con Rusia. Criticó a Bruselas por su falta de deseo de paz en Europa del Este y enfatizó la necesidad de negociaciones con Rusia. Prepárense para escuchar un asombroso discurso del primer ministro húngaro. Első helyre soroljuk a versenyképesség problémáját. Szinte mindenben osztom Letta és Draghi elnök urak jelentéseinek helyzetértékelését. Ahora voy a compartir mis reflexiones sobre lo que está ocurriendo actualmente en la Unión Europea y cuáles son las perspectivas para resolver el conflicto en Europa del Este. Así que, antes de pasar a los puntos clave del escandaloso discurso de Viktor Orbán, quiero decir un par de palabras. Orbán está librando una verdadera guerra contra Bruselas, y esta lucha no es nueva. Todo comenzó en el momento en que su partido, Fidesz, estableció una política de independencia de Hungría frente a la presión externa, defendiendo los intereses nacionales del país. Por esta razón, Hungría ha sido constantemente atacada en la Unión Europea, acusada de violar los llamados valores europeos. El principal punto del conflicto es la independencia de Hungría. Orbán se opone abiertamente a los burócratas de Bruselas, que insisten en el cumplimiento de las normas europeas comunes, pero el primer ministro húngaro considera que los intereses nacionales del país siempre deben tener prioridad. Röviden. Az EU gazdasági növekedése az elmúlt 2 évtizedben tartósan lassabb volt, mint az Egyesült Államoké és Kínáé. Bruselas, por su parte, utiliza todas las palancas de presión sobre Hungría, incluida la congelación de fondos europeos destinados a su desarrollo. La Comisión Europea sostiene que esto está relacionado con supuestas violaciones del Estado de Derecho y una insuficiente lucha contra la corrupción en el país. Pero todos entienden que, en realidad, no se trata de cuestiones legales, sino de un deseo de castigar a Orbán por su política independiente. Sin embargo, una verdadera tormenta de críticas se desató sobre Orbán después de su reciente viaje a Moscú, donde se reunió con Vladimir Putin. En un contexto de dura retórica antirrusa y sanciones impuestas por la Unión Europea y la OTAN contra Rusia debido al conflicto en Europa del Este, Orbán declaró abiertamente la necesidad de un diálogo con Moscú. No dudó en decir que Hungría está interesada en cooperar con Rusia y no tiene intención de seguir la política exterior europea. Su viaje provocó una fuerte indignación en Bruselas. Allí afirmaron que tales acciones socavan la unidad de la Unión Europea. Orbán es especialmente criticado por su apoyo a la importación de gas ruso y otros aspectos económicos de la cooperación con Rusia. Orbán, por su parte, sostiene que Hungría debe pensar primero en sus propios intereses y no seguir las sanciones comunes que perjudican su economía. Az uniós termelékenység lassabban növekszik, mint a versenytársaké. A világkereskedelmi részesedésünk csökken. Este episodio demuestra las crecientes contradicciones entre Hungría y el resto de Europa. Orbán sigue defendiendo su política independiente a pesar de la presión de Bruselas, lo que genera cada vez más tensiones en la Unión Europea. A pesar de las duras críticas y la presión de Bruselas, Viktor Orbán continúa llevando a cabo su política independiente. Bruselas responde a tales acciones de Hungría con gran dureza, amenazando con recortes adicionales en la financiación. Si Hungría no sigue el rumbo apoyado por la mayoría de los países de la Unión Europea, podría enfrentar sanciones aún más severas. Sin embargo, Orbán no se deja intimidar por estas amenazas. Continúa subrayando que Hungría tiene el pleno derecho de tomar decisiones de manera autónoma sobre temas de energía y política interna. En el contexto de la crisis energética en Europa, az unió vállalatai 2-3-szor magasabb villamos energiaárakkal szembesülnek, mint az Egyesült Államokban.
A földgázárak itt 4-5-ször magasabbak. Hungría se encuentra en una mejor posición en comparación con otros países de la UE. Esto ha sido posible gracias a que Orbán mantuvo relaciones comerciales con Rusia, reconociendo que la economía húngara no podrá sobrevivir sin los recursos energéticos rusos. Hungría es uno de los pocos países que ha logrado mitigar los golpes de la crisis energética mediante la continuación de la cooperación con Rusia. Orbán comprende claramente que la economía húngara simplemente colapsará si pierde el acceso a los recursos energéticos rusos. Es interesante señalar que Orbán, a diferencia de otros países de la UE, se niega a aceptar migrantes, lo que también genera descontento en Bruselas. En su lugar, Hungría utiliza activamente mano de obra de Rusia y Bielorrusia, que llega al país y contribuye al desarrollo de su economía. Esto es otra confirmación de que Hungría lleva a cabo su política independiente, a pesar de las críticas de la Unión Europea. Y ahora, amigos, escuchemos este impresionante discurso de Viktor Orbán, quien literalmente destruyó a sus oponentes en el Parlamento Europeo. No solo puso en su lugar a los eurodiputados que lo criticaban, sino que también acusó a la Comisión Europea de sesgo político. Orbán declaró abiertamente que la Comisión Europea, que debería ser un órgano neutral, se ha convertido en un arma política dirigida contra los estados independientes y los patriotas en Europa. Orbán comenzó su discurso criticando a los eurodiputados que, según él, están más interesados en juegos políticos y propaganda que en los problemas reales de Europa. Dijo: "Veo que esto no les interesa y quieren organizar aquí una fiesta llena de mentirosos de izquierda". Pero lo que más me sorprendió fueron las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Entre Hungría y la Comisión Europea realmente hay desacuerdos. Az orosz energiáról való leválás következtében az Európai Unió jelentős GDP növekedést veszített el. És közben jelentős pénzügyi forrásokat kellett átcsoportosítani. Y eso es comprensible. Sin embargo, yo, en particular, no levanté estos temas, porque como presidente, trabajamos en beneficio de toda Europa. No considero correcto discutir nuestras diferencias en el contexto de la presidencia húngara en el Consejo de la UE. Fin de la cita. Luego, Orbán continuó su argumento, señalando que anteriormente la Comisión Europea era un órgano neutral, cuya principal tarea era cumplir con los tratados europeos. Sin embargo, ahora, según él, la Comisión se ha convertido en un arma política. Como se dice en los tratados, la Comisión debe ser el guardián de los tratados, un órgano neutral que vigila su cumplimiento, dejando de lado los debates políticos y resolviendo desacuerdos por medios legales. Pero ahora todo ha cambiado. La Comisión Europea se ha convertido en una herramienta política que ustedes quieren utilizar para atacar a los patriotas en Europa, personas de partidos que defienden los intereses nacionales de sus países. Fin de la cita. Orbán declaró abiertamente que la Comisión Europea ya no cumple con su función de árbitro neutral, sino que se dedica a la lucha política contra aquellos que no están de acuerdo con su curso. Su discurso resonó como un llamado a los países independientes de Europa, no ceder a la presión de Bruselas y defender sus intereses nacionales. Este episodio mostró claramente cuán tensas se han vuelto las relaciones entre Hungría y la Unión Europea, y en particular entre Orbán y Ursula. Orbán continúa llevando a cabo una política independiente, a pesar de la presión y las amenazas por parte de Bruselas. En su discurso, demostró una vez más que Hungría no tiene intención de ceder y defenderá su posición en el ámbito internacional. Viktor Orbán destacó que la continuación del curso actual llevará a la derrota y al colapso para Europa, y añadió que cualquier guerra requiere esfuerzos diplomáticos. Röviden. Az EU gazdasági növekedése az elmúlt 2 évtizedben tartósan lassabb volt, mint az Egyesült Államoké és Kínáé. Y que ignorar esta necesidad solo profundizará la crisis. Escuchemos su intervención. Si queremos ganar, necesitamos darnos cuenta de que esta estrategia fue mal planificada y ejecutada desde el principio. Al continuar con ella, inevitablemente perderemos. Cualquier guerra requiere contactos directos o indirectos, pero si no dialogamos, nos sumergiremos aún más en el pantano del conflicto. Fin de la cita. Orbán mencionó que la Comisión Europea, y en particular Ursula von der Leyen, no están dispuestas a reconocer la contribución de Hungría y ignoran sus éxitos. Además, se refirió a las observaciones personales en su contra realizadas por el líder del Partido Popular Europeo, PPE, subrayando que el desdén y la ira solo empeoran la situación. La ira es un mal consejero. Es importante centrarse en los temas reales, no en los insultos personales. Luego, abordó el tema de los altos impuestos en Hungría, que fueron mencionados por sus oponentes. Orbán recordó que Hungría tiene una tasa impositiva plana del 15% y que el crecimiento económico del país duplica la media de la Unión Europea. ¿Acaso los hechos no son importantes para ustedes? Hablan de malos indicadores de Hungría, pero la realidad dice lo contrario. Se prestó especial atención al tema de los valores constitucionales.
Orbán enfatizó que Hungría tiene pleno derecho a tener su propia constitución que protege los valores familiares tradicionales, y esta cita me gustó mucho. Debes aceptar el hecho de que tenemos nuestra propia constitución que protege a las familias. En ella se establece claramente que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, que el padre es un hombre y la madre es una mujer. Estos principios son innegables. En cuanto a las acusaciones de corrupción, Orbán las rechazó categóricamente, afirmando que el Parlamento Europeo no es un experto en asuntos de corrupción, y propuso discutir este tema en el contexto de todos los países de la Unión Europea. Para concluir, Orbán respondió a las críticas sobre la influencia rusa, señalando que en Hungría trabajan solo 7,000 rusos, mientras que en Alemania esa cifra asciende a 300,000, en Francia 60,000 y en España a 100,000. Ustedes acusan a Hungría de tener vínculos con Rusia, pero ¿cómo explican entonces el hecho de que en Alemania, Francia y España trabajen cientos de miles de rusos, mientras que nosotros tenemos solo 7,000? De este modo, Orbán dejó claro que Hungría no tiene intención de cambiar su política bajo la presión de la Unión Europea y continuará defendiendo sus intereses nacionales. Parecería que no se podría ir más allá, pero Viktor Orbán se animó y continuó su discurso en un tono más elevado, añadiendo un par de hechos interesantes. Escuchemos, amigos. ¿Y ustedes me van a hablar de hipocresía? La Unión Europea exporta mensualmente miles de millones de dólares a países de Asia Central, eludiendo así las sanciones. ¿No es eso hipocresía? Por ejemplo, desde el inicio del conflicto, los países occidentales han comprado petróleo a Turquía e India por un valor de 8,5 mil millones de euros. Los países occidentales compraron un 44% más de petróleo que antes del conflicto. Orbán también destacó que su visita al Parlamento Europeo no estaba destinada a acusaciones, sino, por el contrario, tenía el propósito de presentar los resultados de la presidencia de Hungría y discutir problemas actuales. Estoy aquí para discutir la competitividad de la Unión Europea y los problemas de migración. Tenemos ideas que pueden ayudar y me gustaría que el Parlamento nos apoyara en esto. En lugar de un diálogo constructivo, sin embargo, se enfrentó a un ataque político por parte de sus oponentes. Orbán expresó su pesar al respecto. Si ustedes nos atacan, yo defenderé a mi país. Además, Orbán no dejó de señalar los dobles estándares de la UE. Escuchemos con atención. Es difícil no notar los evidentes dobles estándares. La importación de gas y petróleo rusos a la UE no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado casi un 50%. Alemania, a pesar de la retórica sobre la independencia energética, sigue comprando recursos energéticos rusos a través de terceros países. Orbán subrayó que Hungría apostó por contratos a largo plazo con Gazprom incluso antes del inicio de la crisis, lo que le permitió evitar el caos energético que ha afectado a Europa. Gracias a esto, Hungría pudo mantener precios estables de energía, mientras que otros países enfrentaron un aumento brusco de tarifas y escasez de recursos. A pesar de las críticas, Orbán continúa afirmando que Hungría elige el camino que responde a los intereses de su pueblo, incluso si contradice los estándares comunes de la UE. Hungría ha elegido su propio camino, razonable y reflexivo, pero tales decisiones se consideran peligrosas en la Europa actual. Él señala la absurdidad de la situación, donde la defensa de los intereses nacionales se convierte en algo prohibido, y donde el deseo de unidad conduce a una política perdedora. La solidaridad, como la entiende Bruselas, es simplemente hundirse junto con toda Europa. Pero, ¿dónde estaba esa seguridad cuando Occidente mismo comenzó a depender del gas ruso? Conclusión. Así, Orbán dejó claro que no tiene intención de seguir las directrices de Bruselas y continuará defendiendo los intereses de Hungría. Se ha convertido en una figura incómoda para la Unión Europea no solo por sus decisiones, sino porque demuestra cómo se pueden proteger eficazmente los intereses de su pueblo mientras se permanece independiente de la presión externa. Personalmente, estoy sorprendido por la valentía de Viktor Orbán. Decir un discurso como este frente a toda la cúpula de la UE es bastante fuerte. Expreso mi respeto por Viktor Orbán. Gracias por mantener todavía algunas voces sensatas. No olviden dar me gusta y escribir su opinión sobre el material. Leo todos los comentarios.